Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla el doctor de Payalanita y Agenda Nacional, como ya hemos establecido, los lunes en la mañana, repasa las informaciones del fin de semana y las de la mañana del lunes. En el fin de semana, lo más notorio fue que el fracaso del Partido Revolucionario Moderno, que ya habíamos dicho que ni es revolucionario ni es moderno, y lo acaba de demostrar. Además, demostró que es incompetente, porque no fue capaz de disimular y hacer bien el fraude que hicieron para que nadie se diera cuenta. Todo el mundo se dio cuenta. Fue una cosa muy burda y Tony, yo creo que psiquitilló su carrera política ya para siempre. Le ha ido mejor como escritor porque le dieron un premio de $1 millón de pesos. Y en la política no le iba tan mal, estaba en Palacén, cobrando en dólares. Pero ahora resulta que chiquitillaron a Vargas Maldonado y ahora se descompuso también la alianza gubernamental. Entonces se está poniendo interesante. En las informaciones del fin de semana no hay nada más que tenga. Pues se han implicado de fraude en la alcaldía de Santiago, eso lo cogieron preso en España y al llegar al aeropuerto, como era lógico, lo detuvieron, ¿no? Pero eso, ¿qué importancia tiene? Dice el BID que la corrupción en América Latina erosiona la democracia. Luis Alberto Moreno, presidente del organismo, considera que se deben dar respuestas más efectivas al clamor de la población. Vamos a leer esto. Está declarado en Mendoza, Argentina. El clamor contra la corrupción en América Latina exige respuestas más efectivas que las observadas, ya que si no se ofrecen pueden erosionar la fe en la democracia misma, advirtió ayer Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Bueno, es una manera de decir una realidad que se debe decir de otra manera. Nosotros tenemos economías que respondieron al modelo de la globalización neoliberal, que es un concepto de la economía a favor de la gran plutocracia mundial, integrada por los banqueros, fundamentalmente los banqueros judíos, que son especialistas en explotar y expoliar al mundo, ¿no? Porque para eso son banqueros. Y el modelo de la globalización neoliberal es atentatorio contra las economías nacionales y por tanto atentatorio contra la condición y bienestar de las poblaciones de esos países, porque no teniendo una economía propia, tampoco tienen prioridad ni tienen derechos. Sus derechos son ignorados porque se impone el derecho del gran capital itinerante que cuando llegue a las fronteras de su país tiene que encontrar las puertas abiertas, con todo a su favor. Bueno, así comenzó y se hizo en la República Dominicana y de eso se encargó
pues Leonel Fernández, que traicionó el mandato del Frente Patriótico que había derrotado al designado para la fusión que se llamaba José Francisco Peña Gómez y debió llamarse Oguipié, igual que su padre. Se llamó José Francisco Peña Gómez por la generosidad de quienes lo acogieron aquí cuando sus padres lo dejaron abandonado con aquel asunto del 37, cuando Trujillo le dio un ultimátum a todos los ilegales que estaban en territorio dominicano para que o se fueran o quedaran aquí, que se quedaran enterrados aquí. Los padres de José Francisco salieron huyendo y lo dejaron abandonado a él y a su hermano, a quien le pusieron después Domingo. Eso le abrió a él, porque indudablemente tenía el talento de su voz, que la cultivó como locutor, y aprendió a decirle discurso a Trujillo allá en San Cristóbal, en Yaguate. Por eso Ney Nivar lo adoptó. Durante toda su carrera política, José Francisco Peña Gómez fue protegido de Ney Nivar, Ceja, el alicate militar que mantuvo en el poder a Joaquín Balaguer y que tenía de frente entonces un equipo militar que no le garantizaba su permanencia en el poder. De todas maneras, ya para 1996 se hizo evidente cuál era el rol de Peña Gómez, y Bosch y Balaguer hicieron una alianza y formaron el Frente Patriótico, del cual yo formé parte. Y ese Frente Patriótico derrotó al PRD, que postulaba a Peña Gómez, pero que realmente era candidato del Diálogo Interamericano. Al tomar posesión, Leonel Fernández lo primero que hizo fue inscribirse en Diálogo Interamericano, es decir, se puso a disposición de esa estructura de poder y le dijo: como ustedes perdieron un representante, yo me pongo a su disposición. Y así fue. Lo hicieron miembro del Diálogo Interamericano. Y Leonel Fernández asumió el rol de Peña Gómez, que era la fusión de la isla. Y ya de ahí en adelante, él no dejó de hacer nada que no contribuyera a esa fusión. Entre las cosas que hizo, estuvo hacer un censo nacional de población con instrucciones de no contar la población haitiana. Y eso fue así. El personal que hizo el censo tenía instrucciones de no contar a los haitianos. Pidieron un plazo para dar los datos. El plazo se venció, pidieron otro plazo. Y el funcionario que hizo toda esa charlatanería todavía está ahí. No, perdón, lo acaban de sustituir hace un par de semanas atrás. Pero tuvo todo el tiempo después de haberle hecho eso al país. Porque los datos que se utilizaban entonces para estimar la población ilegal e indocumentada de Haití en el territorio dominicano eran los de una encuesta que había hecho la misión de la ONU. Y ustedes se pueden imaginar qué fue lo que ellos contaron. La ONU
o sea, la Organización de Naciones Unidas, fue la responsable de formular el atentado que finalmente se volcó contra la República Dominicana, pero que inicialmente no se podía implementar contra la República Dominicana, sino exclusivamente contra los haitianos. ¿En qué consistía esto? Bueno, pues sacar a su población de su territorio hacia el mundo sin retorno. ¿Ustedes oyeron bien? Familias enteras de la sobrepoblación rural, o sea, del campo, por familias enteras hacia afuera, y no podían retornar a Haití. Eso está considerado como crimen de lesa humanidad por la Corte Internacional Penal, que se fundó en el 79. O sea que ya en el 79 tenían un sentido más humanitario de los derechos de la persona humana en el mundo. Y lo que diagnosticaron los técnicos de Naciones Unidas en el 49, porque no podían hacer crecer la economía de Haití a la par con el crecimiento demográfico. Entonces ellos dijeron, bueno, como no podemos emparejar esto, lo que hay que hacer es coger lo que está sobrando, que es la población, y para afuera van. Eso lo resucitó entonces Martelly y Clinton y ese grupo, ya para el 2006, 2007, 2008, por ahí. Y entonces comenzó a formularse el plan definitivo de la fusión, que comenzó con el terremoto. El terremoto no fue un evento de la naturaleza. Lo denunció Rusia inmediatamente después. Digo, ese terremoto fue provocado con una tecnología que se llama el HAARP, que ellos conocen porque la tienen también. Y la forma planificada de todo el proceso se hizo evidente porque a los pocos días, creo que una semana después, estaba presente en la República el representante de ACNUR, o sea, la dependencia de las Naciones Unidas que se encarga de los problemas que surgen en el mundo con los refugiados de guerra, los refugiados de persecuciones étnicas, políticas y religiosas. La situación de la migración haitiana que se había volcado en territorio dominicano a consecuencia del terremoto no calificaba en ninguna de esas definiciones. ¿Por qué estaba entonces aquí Vargas Llosa, Gonzalo Vargas Llosa? Porque era parte del plan. Él formuló inmediatamente la acusación de apatridia contra la República por no acoger de manera definitiva a esa población que se le había enviado, impulsada por la reacción humanitaria del país de abrir la frontera más de lo que estaba. Bueno, se ha quedado definitivamente abierta, pero la ha dejado abierta la conjura, porque teníamos a un presidente que ya había sido presidente 3 veces, iba a ser presidente una 4ª vez en el 2016, y tenía pensado ser presidente varias veces más
hasta el 2044, y por eso Leonel Fernández anda con un paquete de inversiones de infraestructura de desarrollo, vías, presas hidroeléctricas, en fin, aeropuertos, puertos, todo lo que necesita un país para desarrollar su economía hasta el 2044. Ese proyecto de Leonel Fernández, sin embargo, comenzó a tener tropiezos desde el 2013. En el 2013, un grupo de intereses económicos de Estados Unidos, agrupados en el Consejo de Estudios Internacionales de Washington, el Centro de Estudios CSIS, de Estudios Internacionales, denunciaba entonces en un trabajo que el país se estaba convirtiendo en un país unipartidista, es decir, en una dictadura. Y señalaba específicamente al PLD y señalaba como responsable más directo a Leonel Fernández. Y todo le marchaba muy bien a Leonel Fernández, ya había sido presidente 3 veces, imagínense ustedes, 3 veces. Y ya en el 2012, cuando tuvo que cederle el paso a Danilo Medina, que estando al lado de él estaba acechando su oportunidad, la vio cuando constitucionalmente Leonel Fernández no podía aspirar a ser presidente en el 2012. Y entonces tuvo que darle paso a sus aspiraciones, que las tenía desde muy atrás, que la había intentado antes, en el 2007, y había tenido que retirarse aplastado por el Estado, según él mismo definió. Pero en el 2012 vino la revancha de Danilo Medina y Leonel Fernández salió a preparar su elección en el 2016. Cogió el presupuesto del 2012, se lo gastó en 6 meses, repartió dinero a contratistas del grupo que venía de Brasil, el Odebrecht. Y por esa razón, el ministro de Obras Públicas, Castillo, dijo hace unos días atrás que un buen paquete de obras de infraestructura estaba pendiente de ejecutarse a que se resolvieran los problemas que había con Odebrecht. Y recuerdo también una entrevista que le hizo una periodista cuando surgieron los primeros problemas de la corrupción de Lula da Silva y Odebrecht en Brasil y su conexión en República Dominicana. Y la periodista le preguntó, ¿ustedes no están preocupados con ese problema que está surgiendo en Brasil? Y recuerdo que Gonzalo Castillo le dijo, no, porque eso no es un contrato nuestro, ese contrato es del gobierno anterior. Ah, pero el gobierno anterior era el de Leonel. Lo que pasa es que Leonel repartió tantos contratos
que por esa razón, y se lo otorgó Odebrecht, dijo hace pocos días Gonzalo Castillo, que hay muchos contratos de infraestructura que están detenidos esperando que se resuelva el problema de Odebrecht, porque se los habían adjudicado a todos a ellos. Por cierto, la prensa de hoy trae unos comentarios del amigo Pedro Delgado Malagón sobre las infraestructuras. Sobre eso tendremos que hablar con detenimiento porque no quiero maltratar al amigo Pedritín. Pero indudablemente que él ha sido un beneficiario porque después que fue secretario de Obras Públicas del gobierno de Salvador Jorge Blanco, fue el penitente supervisor de las obras del Estado. Pues bien, volveremos mañana a ver cómo iniciamos la semana. Les habló Leopoldo Espellananita. Hasta luego.